Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Tanya alzó la copa de vino y bebió un trago, como quien bebe agua. Había bebido vino desde la infancia, no como un lujo, sino como una costumbre. A estas alturas, la embriaguez la eludía por completo. Para ella, la diferencia entre el vino y el agua era simplemente una cuestión de gusto e hidratación. El vino deleitaba el paladar. El agua tenía una función. El puente de mando estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los holoproyectores. Ante ella se extendía la imagen de la estructura de mando de la primera flota, una galería de figuras resplandecientes bañadas en una luz azul fantasmal. Capitanes de destructores estelares, comodores, el vicealmirante, el almirante de flota, y en el centro de todos ellos, proyectando su sombra incluso a través del campo holográfico, Lord Vader. Hubo un tiempo en que la Armada Imperial había sido una máquina más eficiente. Los comodores y vicealmirantes habían sido rangos innecesarios, reliquias de una galaxia más fragmentada. Eso fue antes de que el Imperio comenzara a convertir sus flotas en instrumentos de guerra total. Las reformas navales de Vader habían duplicado el número de rangos de oficiales y rediseñado por completo el orden de batalla. El ascenso de Tanya de capitana a comodora había sido meteórico, una hazaña tan extraordinaria a sus 20 años que solo podía explicarse por el favor personal de Lord Vader. Quizás fue ese mismo favor el que le permitió beber vino durante un consejo oficial de la flota sin que nadie levantara la menor ceja. El poder conllevaba privilegios, pero también cadenas. El favor de Vader era un escudo más fuerte que cualquier insignia de rango, cualquier código de mando, incluso más que el poderoso superdestructor estelar bajo su mando directo. Era joven según todos los estándares medibles, pero los ojos que la miraban desde su reflejo en el cáliz eran los ojos de los muertos. La mayoría veía en ella una máscara de desapego, una chica que había desechado sus emociones para vestir la fría disciplina de una oficial. Nadie conocía la verdad, que había vivido casi un siglo en 3 vidas, que su segunda vida la había pasado inmersa en la batalla, y que había llegado a esta con el corazón y la mente de una veterana de guerra. Aún así, Tanya seguía cuidando su imagen. La autoridad en el Imperio dependía tanto de la percepción como del decreto. Ostentaba su poder con sutileza y deliberación. Beber vino en presencia del hombre más temido de la galaxia podría haberse interpretado como una insolencia. Pero, en cambio, se interpretó como una muestra de fortaleza. ¿Quién más se atrevería a hacerlo, salvo alguien tan segura de su posición bajo la sombra de Lord Vader? El holograma del almirante de flota dio un paso al frente. El reabastecimiento está completo, resonó la voz de Firmus Piet en la sala, plana y precisa. La primera flota está lista para un despliegue de 5 años, a menos que un combate prolongado obligue a un reabastecimiento anticipado. Los cazas estelares de la serie TIE más nuevos se han entregado a todos los superdestructores estelares y destructores estelares, y el reentrenamiento de sus pilotos ha concluido. Ahora contamos con 40 escuadrones de defensores y 20 de bombarderos. Un murmullo recorrió la holocámara, pero Tanya solo esbozó una leve sonrisa. La élite del Imperio recibía lo que necesitaba, y a menudo lo que simplemente deseaba. Ella misma había pilotado un TIE Defender, había sentido el rugido salvaje de sus motores y la aplastante fuerza de sus compensadores inerciales. Había visto escuadrones enteros de la rebelión aniquilados en segundos bajo sus cañones. Incluso Lord Vader había pilotado uno, un hecho que le confería a la nave un aura casi mítica dentro de la flota. El Defender era un arma nacida del secreto y la precisión. No se construía en los grandes mundos industriales, sino en mundos ocultos y fortificados dispersos por el núcleo profundo, mundos cuyos nombres nunca se mencionaban fuera de los informes clasificados. Su producción era insignificante comparada con el océano de la maquinaria de guerra imperial, 100.000 unidades al mes, frente a los 10 millones de TIE estándar que salían de las fábricas de Sienar cada mes. Tales cifras no podían, por sí solas, cambiar el curso de la guerra civil galáctica. Pero con la concentración suficiente, Tanya lo sabía, al igual que la mayoría de los oficiales imperiales, podían aniquilar una flota enemiga. Eso era lo que importaba. Reflexionó sobre la filosofía que la sustentaba, una estrategia similar a las legendarias armas milagrosas de los nazis y el Imperio en su segunda vida. Tales armas tampoco habían logrado cambiar el rumbo de esa guerra. Y, sin embargo, Tanya las quería a su mando, porque incluso si el arma milagrosa por sí sola no podía cambiar el curso de la guerra, podría hacerla ganar batallas que no debería ganar.
El informe ha concluido, Lord Vader, dijo el almirante de flota, retrocediendo. Vader permaneció inmóvil, una silenciosa sombra de Duracero negro y muerte. Su presencia llenaba la cámara, opresiva e inevitable. Era, como todos sabían, un maestro de la táctica y un estratega sin igual, pero su desinterés por la logística era legendario. Ya fuera por desdén por el papeleo o simplemente por centrarse en la destrucción en lugar de la distribución, dejaba esos asuntos en manos del almirante de flota. El hombre había sido, en más de una ocasión, menospreciado discretamente tanto por oficiales subalternos como superiores, considerándolo poco más que un intendente glorificado, aunque ninguno fue tan insensato como para que tales palabras llegaran a oídos del almirante de flota. A pesar del insulto implícito, era un oficial formidable por derecho propio, cuyo talento simplemente se desperdiciaba en interminables cronogramas y recuentos de suministros. Tanya esbozó una leve sonrisa. La logística podría carecer de gloria, pero era la savia de cualquier esfuerzo bélico. Destructores estelares sin combustible, tripulaciones sin raciones, cazas sin municiones. Ninguna flota sobrevivía mucho tiempo con tales fallos. Y Tanya, más que nadie, sabía que las guerras no se ganaban solo con maniobras brillantes. Las guerras se ganaban con aquellos que podían mantener la maquinaria de guerra en marcha. Quizás Vader podría ganar 1000 batallas, pensó Tanya, pero perdería 1000 guerras. No era debilidad, sino tal vez una extraña forma de humildad, un reconocimiento de sus limitaciones, que delegara lo que no podía o no quería hacer a quienes estaban mejor capacitados para la tarea. Era, a su manera, una especie de sabiduría. Recordó la primera vez que se había parado frente a él. Era más joven entonces, demasiado joven para lo que había hecho. Su cuerpo estaba resbaladizo por la sangre, sus dientes aún tenían sabor a ella. En sus manos apretaba el cuchillo que había acabado con 5 vidas, los cadáveres de sus atacantes esparcidos por la casa como muñecos rotos. Toda su familia yacía muerta a su alrededor. Había nacido en una familia imperial escrupulosamente leal, orgullosa del orden del imperio, su justicia, su poder. Pero la galaxia no era amable, y a su mundo no le importaba su inocencia ni su lealtad. Para cuando las fuerzas de Vader la encontraron, Tanya ya había enterrado su infancia en aquella casa empapada de sangre. Y, sin embargo, no se arrepentía. De una manera retorcida, había logrado lo que una vez creyó imposible: seguridad. Estabilidad. Un lugar donde sus talentos no solo eran tolerados, sino recompensados. El imperio le había dado una flota, una bandera y un futuro. Esto, las frías cubiertas de acero de un superdestructor estelar, la maquinaria perfecta de una flota que esperaba su mando, era su retiro del caos. Esta era su paz. El estrés y el miedo, esas cosas crudas y corrosivas, pertenecían a otra vida. Levantó su copa de vino de nuevo y bebió del cáliz, con expresión indescifrable. Este era su lugar. Aunque tenía sus inconvenientes, pensó Tanya, mientras la imagen de Lord Vader se giraba hacia ella a través del campo de proyección. Incluso como holograma, su presencia la oprimía como el peso de una estrella colapsando. Su respiración se entrecortó a pesar de sí misma, y un leve escalofrío le recorrió la espalda. Odiaba que él aún pudiera hacerla sentir así, pequeña, como una niña. Quizás él era lo único en la galaxia que todavía podía asustarla. Vamos a Endor, retumbó su voz, profunda, distorsionada por la maquinaria que lo mantenía con vida, cada palabra teñida de estática. Era la voz de un hombre cuyo cuerpo había sido destrozado por el fuego y que había elegido no sanar jamás, como si el dolor fuera un juramento. El emperador lo ha decretado, continuó Vader, su enorme figura inmóvil, un monumento negro dentro de la bruma azul del holoproyector. Allí, la alianza se romperá. Allí, esta guerra terminará. La cámara quedó en silencio. Sus palabras tenían autoridad absoluta, y sin embargo Tanya, que había aprendido a leerlo como pocos se atrevían, creyó ver un leve destello de desdén en su postura. Como si incluso él, el puño del emperador, su arma más perfecta, cuestionara la sensatez de esta orden. No era desafío. Vader no desafiaba. Pero Tanya había librado suficientes guerras, comandado suficientes hombres, como para saber cuándo un comandante creía en su campaña y cuándo no. Apretó un poco más su cáliz, con el rostro impasible. Endor. Lo que fuera que allí aguardaba, decidiría el destino de la galaxia. La cámara estaba en silencio, salvo por el ritmo mecánico del respirador de Vader, constante, ineludible, como el tic-tac de un reloj que nunca se detiene. Se arrodilló en meditación, inmóvil en el tenue resplandor de su santuario, hasta que el silbido de las puertas al abrirse rompió el silencio.
Tanya entró, sus botas resonando con fuerza contra el suelo metálico. Vestía el uniforme gris de comodoro de la Armada Imperial, con el sombrero bajo un brazo como si lo despreciara. Su postura era erguida, su expresión tallada en piedra, sus ojos tan inexpresivos y penetrantes como el duracero. Se movía como una soldado décadas mayor que ella, una veterana de espíritu, si no de años. La mirada oculta de Vader la siguió. Sintió una extraña cercanía con aquella niña, tal vez porque vio en ella un reflejo de sí mismo, la misma voluntad de sobrevivir a cualquier precio. ¿De qué otra manera podría una niña de 5 años reunir la fuerza para matar a 5 atacantes adultos, si no era desafiando al destino? Tal vez fue la conmoción, la sorpresa o la locura infantil. Tal vez no. De cualquier modo, había salido de aquella casa empapada en sangre, y jamás permitiría volver a ser una víctima. Era casi una lástima que no fuera sensible a la fuerza. He venido, dijo por fin, con voz monótona y controlada. Luego, tras una pausa, añadió una palabra que casi parecía fuera de lugar, casi. Padre. Vader se giró completamente hacia ella, su silueta negra llenando la habitación. Tenía un hijo. Una hija. Sangre de su sangre, pero extraños para él. No los había criado. No los había moldeado. Eso pronto cambiaría, se dijo. En Endor, capturaría a Luke y a Leia. Él los obligaría a verlo, a conocerlo, a aceptarlo como su padre. Pero, ¿llegarían a ser suyos de verdad? Se habían forjado a sí mismos, guiados por otros, moldeados por una galaxia que no lo había conocido. Siempre llevarían la huella de esas influencias. En cierto modo, Tanya estaba más cerca de él que cualquiera de los dos. Había sido moldeada en el fuego, igual que él. Era su criatura, forjada bajo su mando, endurecida por su disciplina. Por un breve instante, un instante que nadie jamás presenciaría, Anakin Skywalker se preguntó dónde estaría Ahsoka. En algún lugar allá afuera, aún viva, estaba seguro. O tal vez simplemente deseaba que lo estuviera. Tanya era, en muchos sentidos, el reemplazo de Ahsoka y de los 2 hijos que nunca había criado. Y, sin embargo, a pesar de ello, no le había mostrado bondad. La había tratado con dureza, quizás incluso con crueldad. Y aún así, ella resistió. Nunca se doblegó. Nunca suplicó. Podría haber sentido lástima por ellas y hubiera sido más débil. Pero la fuerza era la única moneda que Vader valoraba, y Tanya pagó con creces. El emperador, dijo Vader por fin, con voz grave y gutural a través del respirador, se está volviendo loco lentamente. Tanya no se inmutó. De cualquier otra boca, en cualquier otra habitación, al menos habría fingido por las apariencias, pero este santuario no necesitaba máscaras. Una declaración traicionera, padre. Si hubiera sido una oficial sin nombre, ya sería un cadáver en el suelo. Decir la verdad a menudo suena a traición, dijo Vader, volviéndose ahora completamente hacia ella. Pero la verdad sigue siendo la misma. La primera estrella de la muerte fue una locura, un arma contra la que yo, y muchos otros, le advertimos. Aún así, la persiguió. ¿Para qué? Para verla destruida por un solo caza estelar, en la primera batalla que libró contra un enemigo que empuñó armas, y en su destrucción lanzó un llamado a toda la galaxia a alzarse y resistir la única oportunidad de mantener el orden. Su tono se ensombreció. La galaxia no es lugar para monstruosidades tecnológicas de ese tamaño. No son símbolos de fuerza, son objetivos. Debilidades, disfrazadas de poder. Un superdestructor estelar, al menos, es una herramienta de guerra. La estrella de la muerte fue, vanidad. Tanya ladeó la cabeza. ¿La primera estrella de la muerte? No respondió de inmediato. Su silencio fue respuesta suficiente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué estamos defendiendo en Endor? La segunda, dijo simplemente. Pero no la última. La obsesión del emperador se ha convertido en doctrina. Su locura ha infectado la maquinaria del Estado. Se acercó, su imponente figura la ensombreció incluso en la tenue luz de la cámara. Muchos oficiales, en la marina, en el ejército, incluso en el IS, han empezado a cuestionarlo. Sus órdenes se vuelven erráticas, sus estrategias descuidadas. Ahora insiste en dirigir personalmente la flota en Endor. No entiende de mando, no ha ganado ninguna batalla, no tiene experiencia, pero nadie se atreve a contradecirlo. El primero que lo haga morirá, por su mano o por la mía. Tanya frunció el ceño. La idea de un golpe de estado le cruzó la mente y se le revolvió el estómago. Había luchado en demasiadas guerras como para desear otra. Un golpe contra el emperador sería la mayor apuesta de la historia galáctica, y ella no tenía ganas de arriesgarse.
No negaré que tus críticas tienen peso, dijo Tanya con cautela. Sus políticas económicas ponen a prueba al imperio, y sus decisiones recientes parecen desacertadas. Quizás esté loco. Pero intentar un golpe de estado, eso sí que es una locura. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Si fracasa, estamos perdidos. Si tiene un éxito parcial, tendremos una guerra civil que avivará las llamas de la rebelión. Incluso si triunfamos a la perfección, heredaremos inestabilidad durante años. Es viejo, padre. Los viejos mueren. Esperar a que la naturaleza se lo lleve es, en mi opinión, una demora aceptable. Vader negó lentamente con la cabeza, el movimiento deliberado, su casco brillando en la penumbra. Está dando pasos sin precedentes en la búsqueda de la inmortalidad, dijo Vader, su voz como el chirrido de una maquinaria. Si no muere en los próximos meses, puede que nunca muera. Y cuando llegue ese día, ya no seré su sirvienta, sino su carga. Es ahora o nunca. La apuesta por una galaxia en paz. Una galaxia bajo mi control. Una galaxia donde la justicia no sea una palabra, sino una realidad. Tanya guardó silencio un instante, con una expresión indescifrable. Dudaba de él, no de su poder, sino de su promesa. Su padre adoptivo era un tirano que resolvía los problemas con las herramientas más simples a su alcance: la muerte y la fuerza bruta. Cuando la diplomacia fallaba, mataba. Cuando la sutileza fallaba, enviaba suficientes hombres al problema hasta que éste dejaba de existir. Y, sin embargo, no podía negar que tenía la sensatez de delegar lo que no podía hacer él mismo, confiar la logística, la economía y el gobierno a quienes sí podían. Era un instrumento tosco, pero al menos reconocía sus propias limitaciones. La inmortalidad, dijo Tanya por fin, sacudiendo ligeramente la cabeza. Es una locura. Una fantasía infantil, como hablar de dioses. Hubo una pausa. El sonido del respirador de Vader llenó el silencio. Existen, respondió Vader simplemente. Y he matado a algunos. ¿Qué podía ella siquiera intentar decir en respuesta? No le quedaba otra opción que creerle. El hombre era o tan fuerte y poderoso que tenía que tomar esa afirmación en serio, o tan delirante que el escepticismo la condenaría, pues sabía que el silencio por sí solo no era un escudo contra Vader. Mi argumento se mantiene, dijo Tanya, con tono tranquilo pero firme. La inmortalidad es imposible. Actuar sobre una idea tan poco fiable, jugar el destino del imperio por ella, nos llevará a la ruina. Vader no dijo nada. No tenía sentido discutir con ella sobre la naturaleza de la fuerza, no tenía valor intentar explicar cómo Palpatine retorcía la vida y la muerte para sus propios fines, cómo la fuerza consumía cada alma, salvo aquellas que aprendieron a desafiar su corriente. Ella no lo entendería. Él levantó la mano. Tanya se estremeció al instante, llevándose la mano a la garganta. Un reflejo inútil, pero que no pudo reprimir. Era la reacción de todo oficial que había visto a Vader castigar el fracaso. Por un momento, el aire en la cámara pareció espesarse, como si la fuerza misma se detuviera a observar qué sucedería. Le dolió, en lo más profundo de su ser, verla retroceder de esa manera. No había tenido intención de hacerle daño. Pero ella lo esperaba. Le resultaba difícil contenerse cuando la chica que tenía delante casi había matado a su hijo, cuando hablaba con una arrogancia tan aguda que le recordaba a otra aprendiz, una que lo había abandonado. No pretendía asustarte, dijo por fin, con voz más suave, casi humana. Simplemente quería hacer esto. Dio un paso al frente, su enorme figura eclipsando la luz entre ellos, y con sorprendente delicadeza, extendió la mano y rozó su mejilla con los dedos enguantados. El cuero estaba frío contra su piel, pero no había malicia en el gesto. Era lo más parecido al afecto que sabía dar. En ese momento, pensó en Ahsoka, en cómo le había fallado como maestro y la había alejado. Pensó en Padmé, a quien no había buscado, no realmente, sino que había aceptado muerta por palabra de Palpatine. Pensó en sus hijos, ocultos de él y criados por el traidor Kenobi, convertidos en extraños que algún día lo enfrentarían en el campo de batalla. Tanya cerró los ojos y no se resistió, dejando que él acariciara el contorno de su rostro con su mano enguantada. Era una ternura cruel, fría, pesada, pero no carente de significado. A pesar de todo, dijo Vader, sigues siendo ingenua. Sigues siendo inocente. Hay fuerzas en juego que aún no puedes comprender. Haz lo que te he ordenado y todo saldrá bien. Ella asintió, aunque no por acuerdo. Era resignación, la comprensión de una soldado de que no le quedaban buenas opciones. No quería este golpe de estado. No quería seguir a Vader en una traición abierta. Pero ¿cuál era la alternativa?
¿Traicionar al hombre que la había criado durante 15 años? ¿Entregarlo al loco al que la galaxia llamaba emperador? Cuando la galaxia solo ofrecía dos terribles opciones, no había verdadera libertad, solo la necesidad de elegir el mal menor. Y así, Tanya lo eligió. Tanya estaba de pie en el puente de mando del crucero de batalla clase Bellator Excoriator, con las manos entrelazadas a la espalda, su expresión fría como las estrellas afuera. Decir que no le hacía gracia sería quedarse corto. Levantarse en rebelión, incluso considerarlo, era algo que jamás habría elegido por voluntad propia. Solo los necios y los fanáticos cortejaban la traición, solo los idiotas o los idealistas lo consideraban noble. Ya había traicionado a Rudesdorf una vez, hacía mucho tiempo. Aún ahora, el recuerdo le revolvía el estómago. Aquel acto le había costado más de lo que esperaba. Su necesidad de confianza, su seguridad en sí misma y, tal vez, sospechaba, el inicio de su silenciosa dependencia del vino. No sentía amor por el emperador. Su muerte, si llegara, no le causaría dolor alguno. Pero las consecuencias eran algo completamente distinto. Tanya ya había sobrevivido a una guerra total, y no se hacía ilusiones sobre el precio de otra. Una guerra civil dentro del imperio podría reducir a cenizas toda la galaxia, destruir todo aquello por lo que había luchado, todo lo que había intentado proteger. Y no había garantía de que no volviera a encontrarse en el bando perdedor. Su mirada recorrió a la tripulación del puente, oficiales y suboficiales que confiaban en ella ciegamente, que esperaban sus órdenes con la precisión de una máquina bien engrasada. En el centro de todo estaba su mano derecha, el capitán Belisarius Draneir, comandante del Excoriator y un hombre cuyos consejos había llegado a valorar. En los años transcurridos desde su ascenso, Tanya había desarrollado un afecto inesperado por estas personas. No sentimental, no con la frágil calidez del afecto civil, sino como un comandante llega a respetar a un regimiento veterano. Eran su tripulación, sus soldados, su responsabilidad. Los cuidaba con la misma frialdad y pragmatismo con que había cuidado al 203 en su segunda vida. Esta nave se había convertido en su hogar, sus pasillos de duracero más reconfortantes que cualquier casa en la que hubiera vivido. Dentro de estos mamparos, encontró algo parecido a la estabilidad, un sentido de propósito que antes se le había escapado. El trabajo era brutal, sí, y lo que estaba en juego era de escala galáctica, pero la estructura de la Armada Imperial le daba claridad. Era, pensaba, una existencia más sana que cualquiera de sus vidas anteriores. La ironía de aquello no le pasó desapercibida. Resultaba casi ridículo que hubiera encontrado algo parecido a la paz mientras servía a la inmensa maquinaria bélica de lo que, en su vida anterior, se habría llamado un régimen fascista. Pero aquí, tal palabra carecía de significado. El imperio denominaba su credo simplemente imperialismo o el nuevo orden, una doctrina de orden, estabilidad, jerarquía y control. La alternativa era el republicanismo, el credo de la alianza rebelde. Para el imperio, era caos disfrazado de libertad, corrupción revestida de apariencias democráticas e idealismo desconectado de la realidad. Había visto suficiente política y guerra a lo largo de 3 vidas como para saber que, sin duda alguna, estaba en el bando equivocado de este conflicto. Y no podía importarle. Cada maldito rebelde que mató estaba, políticamente hablando, más cerca de sus propias creencias que cualquier burócrata imperial o MOF. Y aún así, ordenó su ejecución sin dudarlo. ¿Era eso malvado? ¿Era mala persona? No. Por supuesto que no. Era simplemente su deber, como lo había sido en su segunda vida, cuando sirvió en otro ejército, bajo otra bandera, en otra guerra. También había cumplido con su trabajo entonces, hasta el día en que el enemigo la capturó, la sometió a juicio y la ejecutó, indiferente a sus argumentos sobre órdenes, necesidad o la naturaleza de la guerra. Esta vez, Tanya no se hacía ilusiones. No esperaba clemencia de la historia, ni de sus enemigos. Por eso, la idea de rebelarse le resultaba aún menos atractiva. ¿Qué importaba que Palpatine arruinara la galaxia si ella podía seguir viviendo en paz, donde, con su superdestructor estelar, podía aniquilar flotas enteras de rebeldes y piratas con desprecio? La sola idea de denunciar a Vader ante el emperador murió en el instante en que cruzó por la mente de Tanya. Quizás fuera porque, a pesar de todo, Vader la había tratado bien, mucho mejor que su primer padre, y sin duda más presente que el segundo. Ese último pensamiento casi la hizo sonreír. Claro que nunca había tenido un segundo padre. Había sido huérfana. Era solo una broma tonta. La sociedad esperaba lealtad a un padre, pero Tanya no necesitaba que la sociedad le dijera cómo sentirse. Le salía de forma natural. No tenía que forzarlo.
Y, sin embargo, había algo más que lealtad. Si una rebelión destrozaba el frágil orden del imperio, la muerte de su padre sería algo peor, la destrucción de su mundo personal. Claro, otros habían llegado al poder traicionando a sus padres. Y Saneisar prácticamente lo había convertido en un arte. Pero Tanya no quería saber qué pasaría si intentaba lo mismo con Vader. ¿Y si Palpatine no le creía? El pensamiento le hizo un nudo en la garganta. Una vez había sentido todo el peso de la ira de Vader, y el recuerdo aún se enroscaba como una fría cadena alrededor de su columna vertebral. La impotencia se había hecho realidad, un momento al que no podía resistirse ni escapar. Provocar esa furia sobre sí misma, sabiendo que la había buscado, no correría ese riesgo. ¿Está todo bien, señora? La voz del capitán Belisarius Draneir era tranquila pero baja, tan aguda que solo Tanya podía oírla por encima del suave zumbido del puente del excoriator. Se acercó con la misma confianza cautelosa de un perro bien entrenado, leal, disciplinado, dispuesto a obedecer, pero sin presumir demasiado. Era un hombre alto y de hombros anchos, con la complexión de un soldado esculpido en piedra, mandíbula cuadrada, cabello castaño corto y ojos marrones firmes. El tipo de hombre que la mayoría observaría, consideraría competente y olvidaría al instante. La cualidad perfecta para un oficial, que servía mejor estando en todas partes y en ninguna a la vez. Draneir superaba a Tanya en altura por 40 centímetros. No es que ella fuera baja, tenía una estatura promedio para una mujer, sino que él era simplemente un gigante, una presencia que proyectaba una sombra incluso bajo las brillantes luces del puente. Sí, todo está bien, dijo Tanya con voz firme, cortante pero no descortés. Estamos a punto de entrar en una batalla decisiva con la Alianza Rebelde. La victoria está prácticamente asegurada. Se permitió una leve sonrisa, casi imperceptible. Esta rebelión se ha prolongado durante 5 años, capitán. 5 años de hombres desperdiciados, material desperdiciado, tiempo desperdiciado. Esta victoria final estabilizará el imperio, política, militar y económicamente. Y con algo de suerte, la economía recuperará la fortaleza que tenía antes de la destrucción de la primera estrella de la muerte. Su mirada se dirigió hacia las líneas estelares fuera de la ventana, fría e inmutable. El futuro se ve prometedor, Draneir, dijo Tanya, con una voz que resonó con la autoridad suficiente para que la escuchara todo el puente, aunque sus palabras claramente iban dirigidas a él. ¿La primera?, preguntó Draneir tras una pausa, con un tono respetuoso pero directo, el tipo de pregunta que solo alguien que la conociera bien se atrevería a hacer. Tanya chasqueó la lengua suavemente, un sonido seco y desdeñoso que hizo que los tripulantes más cercanos fingieran estar muy ocupados con sus puestos. Olvídese de eso, dijo, sin dejar lugar a dudas. Draneir inclinó la cabeza. Como usted ordene, señora. No había juicio en su voz, ni curiosidad. Él simplemente aceptó sus palabras, como siempre lo hacía, pero Tanya notó un leve destello de pensamiento en sus ojos antes de que volviera a su puesto. En Endor, la Armada Imperial se reunió en números nunca antes vistos en la historia del Imperio. 2 superdestructores estelares, incluida la propia ejecutora, y no menos de 80 destructores estelares de clase imperial, formaban el núcleo de la flota. Con ellos estaba la Fuerza de Tarea Especial Kanta, compuesta por 5 cruceros interdictor de la clase Inmovilizador 418, la pieza clave de toda la operación. Era una vista impresionante, una visión del poderío imperial que hacía que los corazones de los oficiales se hincharan de orgullo. Nunca se habían reunido tantas naves en un solo sistema. Para la mayoría, era glorioso. Para Tanya, se sentía insuficiente. La ausencia de naves de escolta adecuadas era flagrante, casi humillante. La doctrina del Imperio había aniquilado el concepto de escoltas años atrás. La doctrina Tarkin dictaba que el destructor estelar era el símbolo del Imperio y su punta de lanza, lo que convertía a las fragatas y corbetas en obsoletas, salvo como naves de patrulla. En los primeros días de la rebelión, esa decisión casi les costó la guerra. Destructores estelares solitarios habían sido emboscados y destruidos por enjambres de cazas estelares que empleaban tácticas de guerrilla. La política finalmente se corrigió, enviando naves más pequeñas a patrullar los sectores para evitar arriesgar las naves capitales contra las flotas insurgentes. Las pérdidas de destructores estelares se redujeron drásticamente, pero a costa de las escoltas y, por consiguiente, del control imperial sobre docenas de sectores remotos. Tanya, siempre estudiosa de la guerra, no pudo evitar compararlo con sus estudios de historia militar. Napoleón en España. Los estadounidenses en Oriente Medio.
La guerra de guerrillas desangraba a los fuertes hasta que se adaptaban o colapsaban. Sin embargo, el problema era que las escoltas no se usaban como tales, sino solo como patrulleras. Si, por alguna razón, la pantalla de cazas estelares del Imperio resultaba insuficiente durante este enfrentamiento, las consecuencias podrían ser catastróficas. Tanya exhaló lentamente, su aliento empañando levemente la ventana de observación. La idea de terminar con esta guerra, de finalmente concluirla en una batalla decisiva, era casi satisfactoria. Casi. La idea le recordaba a Midway, una batalla que había estudiado hacía mucho tiempo. En esencia, era muy similar. Un único choque destinado a decidir el equilibrio de poder. No pondría fin a la guerra de inmediato, pero marcaría el principio del fin. Si la flota rebelde era destruida allí, si su apuesta fracasaba, sus células supervivientes quedarían dispersas y debilitadas. Demasiado débiles para defender sus fortalezas, demasiado débiles para amenazar la logística imperial, demasiado débiles para ser otra cosa que presas. Tras años de ataques relámpago, sabotaje y propaganda, la alianza finalmente sería sometida, sistema por sistema, fortaleza por fortaleza, hasta que no quedara escapatoria. Habría tildado de insensatos a los miembros de la alianza rebelde por librar esta batalla decisiva, y casi lo hizo, de no ser porque la segunda estrella de la muerte pendía ante ella como una provocación del tamaño de la luna. Lanzar un ataque a todo o nada para destruirla era una apuesta audaz, una que Tanya comprendía. Al fin y al cabo, la destrucción de la primera estrella de la muerte había transformado a los rebeldes de una simple molestia en una auténtica amenaza, engrosando sus filas con simpatizantes e impulsando una oleada de abierta rebeldía por toda la galaxia. Quizás creían que destruir una segunda haría algo más que humillar al imperio. Quizás creían que lo destrozaría por completo, tanto económica como militarmente. Cuanto más aprendía Tanya sobre el inminente enfrentamiento, más comprendía su lógica, y más veía sus fallos. La segunda flota tenía la misión de proteger la estrella de la muerte, y su presencia pretendía hacerse pasar por la flota de Vader. El engaño era bastante elegante. Cuando la flota rebelde entrara en el alcance, la primera flota, que acechaba tras la luna boscosa junto al grupo de trabajo Kanta, activaría la trampa, rodearía al enemigo y activaría los generadores de pozo gravitatorio de los interdictores. Los rebeldes se encontrarían incapaces de escapar al hiperespacio, atrapados entre la espada y la pared, y aplastados por una potencia de fuego abrumadora. Era una estrategia sencilla, tan antigua como la guerra misma. Ocultar la fuerza, atraer a la presa y atacar desde la ocultación. Igual que esconder tropas en un bosque para tender una emboscada a un ejército desprevenido. Y funcionaría. La sorpresa siempre era una ventaja que valía la pena aprovechar. Y, sin embargo, el instinto de Tanya le decía que algo no cuadraba. ¿Por qué usar la segunda flota para mantener la posición sobre la estrella de la muerte mientras fingían ser la primera? ¿Por qué colocar los recursos más valiosos, la primera flota, la flota de Vader, en posición de emboscada en lugar de como escudo visible? Tenía sentido si se creía que los rebeldes intentarían romper el cerco y priorizar la destrucción de los interdictores, pero también olía a riesgo innecesario, pues ¿qué pasaría si, en su desesperación, intentaran destruir la segunda estrella de la muerte? Si eso ocurría, por muy gloriosa que fuera la victoria del imperio, las consecuencias económicas, militares y políticas serían catastróficas, convirtiendo a los rebeldes de esta flota en mártires, y en una molestia durante décadas, si no siglos. Tanya pensó que aquello parecía menos una operación puramente militar y más algo orquestado para el espectáculo. Una gran representación destinada a ser presenciada, no simplemente ganada. Y eso era lo que más la inquietaba. Esto era obra del emperador. Su plan, su trampa, su voluntad habían moldeado el curso de la guerra. Y no se limitaría a observar desde Coruscant, ni siquiera desde una nave de mando distante. No, había elegido supervisar la batalla personalmente, entronizado a bordo de la segunda estrella de la muerte. Ese pensamiento la aterrorizaba más de lo que quería admitir. La presencia del emperador convertía esto de un simple enfrentamiento de flotas en algo mucho más grande, algo más trascendental. Ya no se trataba solo de aplastar a la alianza rebelde. Se trataba de demostrar algo. ¿Pero a quién? ¿A la galaxia o a sí mismo? Tanya no podía decirlo. Vader caminaba a grandes zancadas por los relucientes pasillos de la segunda estrella de la muerte, con su hijo justo detrás, encadenado pero inquebrantable. Afuera, la batalla había comenzado. La flota rebelde había salido del hiperespacio justo a tiempo, tal como el emperador lo había previsto.
Luke Skywalker creía, con esa fe inquebrantable propia de la juventud, que la caída del imperio llegaría ese día. Vader sabía que no era así. El plan del emperador era brillante. Convertir a Luke, aquí y ahora, al lado oscuro de la fuerza. Era una trampa no solo para la flota rebelde, sino también para el alma del muchacho. Era un diseño magnífico, aunque a costa de la estrategia militar. Gran parte de la maquinaria de guerra imperial estaba en riesgo, muchos recursos comprometidos en un solo sector. Y aún así, Vader no dijo nada. Porque si el plan tenía éxito, le otorgaría algo mucho mayor que la victoria. Le daría un aprendiz, su propia carne y sangre. Y una vez hecho eso, el destino de Palpatine estaría sellado. No había nada que el emperador pudiera hacer para escapar de la muerte si Vader así lo deseaba. Siento un conflicto dentro de ti, padre, dijo Luke de repente. Su voz era tranquila, casi serena, no temerosa. No. No sereno. Arrogante. La mirada oculta de Vader se volvió ligeramente hacia él. El chico se parecía tanto a él a esa edad. Intacto, brillante, convencido de que el destino se doblegaba a su voluntad. Un reflejo de Anakin Skywalker antes de Mustafar. Antes de la muerte de Padmé. Antes de que Ahsoka se marchara. Antes de que todo se redujera a cenizas. La fuerza te miente, hijo, dijo Vader por fin, su respiración profunda y mecánica puntuando cada palabra. Miente a todo el mundo. El lado oscuro no engaña, da poder. El lado oscuro me hace fuerte. Y la fuerza es lo único que importa. Su voz se volvió más fría. Una vez carecí de poder. Y me costó todo. Pronto aprenderás esa lección. Si el poder que había reclamado, la terrible fuerza del lado oscuro que tanto le había costado, podía ahora transformarse en algo mayor, entonces quizás no todo estaba perdido. Si podía recuperar al hijo y la hija que Obi-Wan le había arrebatado, si podía traerlos a su lado, entonces la galaxia podría, por fin, rehacerse. No a imagen de Palpatine, sino a la suya propia, forjada en la unidad, unida por la justicia, regida por el orden. Entonces su elección habría tenido verdadero significado. Los límites de la voluntad de la fuerza se habrían roto de verdad. Entonces, sería verdaderamente libre. Desde el puente de mando del Excoriator, Tanya observó cómo los TIE Defenders se desplegaban desde sus plataformas de lanzamiento, sus elegantes siluetas afiladas como dagas surcando el vacío. Sonrió, no ampliamente, sino con silenciosa satisfacción. La escena le recordó las carreras que había volado con Vader, llevando su caza estelar al límite junto a él. Rara vez había ganado, Vader era un piloto sin igual, pero el recuerdo seguía siendo un raro destello de luz en su vida. La adrenalina de la cabina, el rugido de los motores, la libertad ingrávida del vacío, era lo más parecido al vuelo puro que jamás había experimentado. Comodoro de Gurechaf. La voz del almirante de flota Piet se escuchó a través del holoproyector, con una expresión tan rígida y profesional como siempre. Como flanco derecho de esta operación, soportará fuego intenso. Tanya frunció ligeramente el ceño. Por supuesto que sí. Los cuadrantes de flanco siempre eran los más expuestos en una maniobra de cerco. El martillo era más fuerte en su cabeza, más delgado en los bordes, y si los rebeldes estaban lo suficientemente desesperados como para intentar una fuga, los flancos podrían ser objetivos potenciales. En efecto, respondió con calma. Pero su flota está compuesta principalmente por cruceros medianos y escoltas ligeras. Mi superdestructor estelar debería ser más que capaz de destruirlos, y mis destructores se encargarán del resto. Bajo su mando había 10 destructores estelares, 20 escuadrones de cazas estelares, 5 de ellos bombarderos, y todo el poderío de un crucero de batalla clase Bellator. Cualquier debilidad que el flanco pareciera presentar en una demostración táctica era, en realidad, una ilusión. La expresión de Piet no cambió, aunque Tanya creyó percibir un destello de disgusto. No dirigido a ella, sino a algo completamente distinto. He recibido nuevas órdenes, dijo secamente. Ninguna nave capital debe enfrentarse al enemigo hasta nuevo aviso. Solo los escuadrones de cazas estelares y las baterías de defensa puntual tienen permiso para disparar. El rostro habitualmente tranquilo de Tanya se endureció, adquiriendo una expresión mucho más severa. ¿Qué clase de orden es esa?, exigió, con voz mesurada pero cargada de furia. Podía sentir la mirada de su tripulación del puente, oficiales que seguirían sus órdenes, fueran cuales fueran. La orden del emperador, respondió Piet, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Y la obedeceremos.
Procedan según las instrucciones. El holograma se desvaneció en la nada, dejando a Tanya sola en el centro del puente, con las manos tan apretadas a la espalda que los guantes crujieron. La orden era una locura, un desmantelamiento deliberado de la flota en el momento más crítico de la guerra. Respiró hondo, conteniendo la ira antes de volver a mirar por la mirilla. Muy bien, dijo con frialdad, más para sí misma que para nadie. Si así es como su majestad desea librar la guerra, el puente quedó en silencio. El peso de la orden del emperador oprimía a todos los presentes como una fuerza física. Almirante. Naves enemigas emergen en el sector 3-7. La voz del oficial de sensores casi se ahogó entre la repentina ráfaga de alarmas en el puente. Es una trampa. Bramó el almirante Akbar, su voz grave resonando por toda la cubierta de mando. Mientras hablaba, la trampa se cerró de golpe. Cazas estelares imperiales se abalanzaron desde dos direcciones, descendiendo sobre la formación rebelde como un maremoto. El escuadrón dorado no había logrado destruir la Estrella de la Muerte, y ahora la flota estaba rodeada. A Akbar se le revolvió el estómago. Por supuesto, el imperio no dejaría su preciada Estrella de la Muerte desprotegida. Pero no había previsto esto. Dos flotas imperiales, convergiendo allí a la vez, con cruceros interdictor acorralando a la alianza en el espacio real. Se suponía que este sería un ataque rápido y decisivo, un golpe final que paralizaría la maquinaria de guerra del imperio y cambiaría el rumbo de la batalla para siempre. En cambio, los rebeldes habían sido arrastrados a un campo de batalla mortal. Akbar gritó a su oficial de comunicaciones: «Llámame, líder dorado. Ahora». Un instante después, el canal de comunicaciones cobró vida con la voz tensa del general Lando Calrissian, el sonido de los cañones láser y el rugido de los motores de fondo. «¿Cuál es su situación, general? ¿Por qué ha detenido el ataque a la Estrella de la Muerte?», exigió Akbar. Los escudos estaban activados. Gritó Lando Calrissian por encima del alboroto. «No podemos acercarnos. Estamos sufriendo grandes pérdidas solo por mantener la posición». El rostro de Akbar se endureció. «La operación ha fracasado, general. Esto es una emboscada. La flota imperial nos tiene rodeados y sus interdictores impiden cualquier retirada. Nuevas órdenes. Retírense y destruyan a los interdictores. El Escuadrón Rojo y otros 7 escuadrones les brindarán apoyo». ¡No! La voz de Calrissian era feroz, casi suplicante. «No tendremos otra oportunidad, almirante. El equipo del general solo está en tierra. Él desactivará esos escudos. Si no estamos en posición cuando eso suceda, todo esto habrá sido en vano». Akbar apretó los puños contra el borde de la consola táctica. «La operación ha fracasado, general. Tiene sus órdenes. No había tiempo para heroicidades. No había tiempo para la fe. Si los interdictores no eran destruidos, la alianza rebelde encontraría su fin aquí». Se volvió hacia la tripulación. «Preparen la flota para un salto al hiperespacio en el momento en que los interdictores sean destruidos». Rugió. Todas las naves en estado de espera. La cubierta se estremeció cuando el fuego láser verde impactó los escudos del Honwan. Un TIE Defender pasó velozmente por la ventana de observación, acribillando el puente con fuego de cañón, pero los escudos resistieron. «Aumenten la potencia de los escudos», ladró Akbar. «Los cazas estelares no son la amenaza, solo los bombarderos de ataque mantengan la posición hasta que las flotas imperiales estén al alcance de disparo. Necesitamos cada minuto que podamos ganar». El oficial Mon Calamari encargado de coordinar los escuadrones de cazas estelares de la Alianza se quedó paralizado, sus ojos desorbitados recorriendo la consola como si temiera haber interpretado mal los datos. «Almirante», dijo por fin, con voz cargada de incredulidad, «el escuadrón dorado no está siguiendo las órdenes. Mantienen su posición cerca de la Estrella de la Muerte, esperando a que bajen los escudos». Las branquias de Akbar se encendieron de ira, golpeando con las manos el borde de la pantalla táctica. «Entonces desvíen otro escuadrón a la misión», ladró. «Y envíen un mensaje al general Calrissian. Infórmenle de que si sobrevivimos a esta batalla, habrá consecuencias». La orden resonó en el puente como una onda expansiva. Era inconfundible la firmeza en la voz de Akbar. «Sí, almirante», respondió el oficial, redirigiendo rápidamente las órdenes a través de los canales de comunicación. Akbar se giró hacia la ventana de observación, con la mandíbula tensa. Ya no había lugar para la vacilación. Con cada segundo de retraso, el cerco alrededor de la flota de la Alianza se estrechaba. «Señala al escuadrón azul para que tome el mando del asalto a los interdictores», gruñó Akbar. «El escuadrón dorado ha tomado su decisión.
No permitiré que toda la alianza rebelde muera por la apuesta de un solo hombre. Tanya estaba de pie frente a la pantalla táctica, el holoproyector proyectando la batalla en luz tridimensional en el centro del puente. La flota rebelde aún mantenía su posición, negándose a avanzar, lo que obligaba a la pantalla de cazas estelares del Imperio a sangrar en el lado rebelde del campo de batalla. Estaban ganando tiempo, tratando de ganar cada minuto posible. El oficial de vuelo dio un paso al frente, con el datapad en la mano. Comodoro, los escuadrones de élite rebeldes están rompiendo la formación y moviéndose para rodear la flota. Su trayectoria sugiere que pretenden atacar directamente a los interdictores. Los ojos de Tanya se entrecerraron mientras Draneir, de pie a su derecha, transmitía con calma los ajustes de rumbo al timonel, estrechando su formación. ¿Cuál es el estado de los escuadrones Defender de la primera y la tercera flotilla? Preguntó, su voz rompiendo el murmullo del puente. El oficial echó un vistazo a su pantalla antes de responder. Actualmente en ruta de intercepción, señora. 10 minutos para el combate. Pero. Titubeó. ¿Pero? Insistió Tanya. Pero los rebeldes vienen volando bajo, usando la curvatura de la luna para evitar las flotillas. Evitarán la mayor parte de la defensa puntual de nuestra flota. La boca de Tanya se tensó. Por supuesto que lo harían. Era lo que ella habría hecho. Los interdictors no tienen los escudos ni las armas para resistir un asalto de cazas estelares, dijo con frialdad. Y esos cazas X-Wing llevarán torpedos. Será una masacre. Se volvió hacia el oficial de vuelo, con voz firme como el acero. Despliega todos los escuadrones de reserva que tenemos para defender a los interdictors. Quiero que formen un perímetro antes de que los rebeldes alcancen el alcance de los torpedos. Como usted ordene, Comodoro, dijo el oficial con firmeza, preparándose para transmitir la orden. La mirada de Tanya volvió al mapa de batalla holográfico, observando cómo los iconos cambiaban mientras los escuadrones imperiales ajustaban su rumbo para formar la pantalla que ella había exigido. La flota rebelde se encontraba a 600.000 kilómetros de las posiciones de la primera flota, tentadoramente cerca, pero aún fuera del alcance de sus disparos. Sin embargo, ya estaban a 300.000 kilómetros de los cañones de la segunda flota. De no ser por la maldita orden del emperador que prohibía el fuego de las naves capitales, la batalla podría haber terminado ya. Una sola descarga coordinada de 40 destructores estelares y el executor habría destrozado la formación rebelde, esparciendo escombros por todo el sistema Endor. Pero no se había disparado ni un solo tiro. La mandíbula de Tanya se tensó mientras observaba la pantalla táctica. Al enemigo se le permitía respirar, se le permitía tener esperanza, y cada segundo de retraso ponía en riesgo vidas imperiales. No dijo nada en voz alta. Cuestionar la orden del emperador era invitar a la muerte. Sin embargo, Tanya se encontró deseando en silencio que Vader lo matara rápidamente, que pusiera fin a esta locura antes de que la obsesión del emperador con el espectáculo convirtiera una victoria casi segura en un desastre. No nos están disparando, murmuró Ackbar, entrecerrando sus grandes ojos mientras estudiaba la pantalla táctica. Estos minutos eran los más infernales de su carrera. Ni siquiera sus años como esclavo bajo el mando de Tarkin lo habían llenado de una sensación de pavor tan asfixiante. Y sin embargo, su voluntad no se quebró. Ackbar no era ajeno a las probabilidades en su contra. No permitió que la desesperación lo cegara. En cambio, analizó. Los cañones de la flota imperial permanecieron en silencio. Sus turboláseres, con su abrumador alcance y potencia de fuego, ya podrían haber reducido la flota de la Alianza a escombros, pero no hicieron nada. Si simplemente esperaban a que la segunda flota completara el cerco, estaban perdiendo un tiempo precioso. Tal incompetencia era inusual. Lo que significaba que algo más estaba sucediendo. O bien los imperiales estaban cometiendo el más grave error táctico, o había un plan más profundo en marcha, uno oculto para él, incluso mientras se desarrollaba ante sus ojos. Y Ackbar, cauto como siempre, optó por creer en lo segundo. Volvió a concentrarse en su pantalla, analizando los datos de la batalla que se actualizaban en tiempo real. Las pérdidas de cazas estelares aumentaban a un ritmo alarmante. La alianza podría tener una ventaja numérica, quizás un tercio más de cazas, la mayoría X-Wings, pero estaban siendo diezmados con una velocidad aterradora. Incluso con la ayuda de la defensa puntual de la flota, el desgaste los estaba agotando. Y los interdictores aún resistían. Si no se los destruía pronto, toda la flota sería aniquilada. La estrella de la muerte, dijo Ackbar de repente, dirigiendo su mirada hacia la enorme estación de batalla que se alzaba en la distancia.
Lentamente, casi con indiferencia, comenzó a girar, apuntando su superláser hacia la flota rebelde. No está operativa, dijo, aunque las palabras sonaron más a súplica que a afirmación. Pero el destino pareció burlarse de él. El enorme disco del arma brilló ominosamente, una luz acumulándose en su centro en una carga lenta y dramática. Durante unos segundos terribles, la galaxia pareció contener la respiración, y entonces el rayo se disparó. Una lanza de energía verde surcó el espacio y alcanzó un crucero Mon Calamari a pocos kilómetros de la proa de babor de Akbar. La nave, que actuaba como señuelo haciéndose pasar por la Ome-1, se desvaneció en una explosión de fuego y placas del casco desintegrándose, con escombros que salieron disparados a una velocidad increíble, destrozando decenas de cazas estelares, tanto rebeldes como imperiales, en una lluvia mortal de metralla. El puente quedó en completo silencio durante un instante. Todos los oficiales a bordo de la Homone quedaron paralizados por la visión del crucero aniquilado. La imagen residual del superláser de la Estrella de la Muerte aún les quemaba los ojos. La mente de Akbar se aceleró. Si el Imperio pretendía destruir la flota de la Alianza con esa arma, solo quedaba un camino: impedirles disparar de nuevo. No podían esperar más. O destruían la Estrella de la Muerte, o forzaban al Imperio a una batalla tan cercana y caótica que ni siquiera Palpatine se atrevería a arriesgarse a usar su nueva superarma. ¿Se volverían los imperiales tan insensatos como para disparar con su propia flota a quemarropa? Akbar no lo sabía, y se dio cuenta de que no importaba. Ya no había una opción segura. Solo quedaba atacar o convertirse en polvo espacial. Se giró hacia el oficial de comunicaciones, y su voz, un rugido profundo y autoritario, resonó por todo el puente. Aquí el almirante Akbar para todas las naves de la Alianza. Den la vuelta inmediatamente y avancen hacia la flota imperial. Formen formación de ataque y ataquen sin dudarlo una vez que estén a su alcance. La orden resonó con fuerza en toda la flota, transmitida a cada crucero, fragata y caza que aún permanecía en combate. La tripulación del puente lo miró fijamente por un instante, y luego se movilizó rápidamente, retransmitiendo la orden por todos los canales. Las enormes manos de Akbar se aferraron con fuerza a la barandilla frente a él. Si este iba a ser el fin de la rebelión, lo enfrentarían de frente, disparando sin piedad. La flota rebelde está atacando, murmuró Tanya mientras observaba la pantalla táctica. Los iconos de los cruceros y fragatas enemigos giraban, acelerando hacia las líneas imperiales. Si el plan de Palpatine había sido asustarlos para que reaccionaran con el superláser de la Estrella de la Muerte, lo había logrado. Los rebeldes ya no mantenían su posición. Avanzaban desesperadamente, lanzándose directamente a la trampa. Las órdenes destellaban en su consola en tiempo real. La segunda flota avanzaba para enfrentarlos de frente, el Executor avanzando como una punta de lanza hacia el centro de la formación rebelde. Homone ha sido destruido, la voz del almirante de flota Piet resonó por las comunicaciones, con un tono cortante y frío. La flota rebelde está sin líder. Cierren el cerco. Rodéenlos desde todos los flancos. Aún así, no desobedeció la orden permanente del emperador. Sin embargo, ningún destructor estelar abrió fuego. Tanya apretó los puños mientras observaba a los rebeldes disparar a todo lo que estuviera a su alcance, a cualquier cosa que les despejara el camino. Sus naves avanzaban a zarpazos, intercambiando golpes con los elementos de cobertura de la segunda flota, mientras el cerco se estrechaba a su alrededor. En 6 minutos, el cerco estaba completo. En una batalla naval o terrestre, pensó Tanya, un cerco significaba inevitabilidad, aniquilación. En el espacio, incluso un cerco perfecto podía romperse si el enemigo lograba atravesarlo. Pero aquí, ahora, los rebeldes no tenían a dónde huir. La flota imperial podía concentrar todos sus turboláseres, todos sus cañones de iones, todos sus lanzamisiles desde todas direcciones. Podría haber sido el fin. Debería haber sido el fin. Si tan solo le hubieran permitido disparar. Tiró el botón de su holocomunicador, con voz firme y formal. Comodoro Tanya von de Gurechaz, solicito permiso para atacar. La imagen del almirante de flota Piet apareció fugazmente. Su expresión era tensa, su tono cortante. Permiso denegado. La transmisión se cortó. Tanya se mordió el pulgar, el gesto apenas disimulando la creciente frustración que le hervía en el pecho. Tenían al enemigo justo donde querían. Indefenso, acorralado, listo para ser aniquilado. Y aún así, esperaban. ¿Para qué? ¿Que el emperador disfrutara de su espectáculo? ¿Que desperdiciara esta oportunidad? Apretó la mandíbula mientras volvía a mirar la pantalla táctica. La trampa era perfecta. Y la estaban desperdiciando.
3 minutos angustiosos transcurrieron lentamente. Esto era una locura. A pesar del despliegue completo de todas las alas de reserva, 2 interdictors ya se habían perdido, destrozados por los ataques concentrados de los rebeldes. Los escuadrones de élite de X-Wing volaban con un fanatismo que rozaba el suicidio, sus pilotos dispuestos a sacrificarse antes que permitir que la alianza quedara atrapada. Ya no solo disparaban torpedos, embestían a los interdictors, lanzando sus cazas contra los proyectores de pozo gravitatorio y los puentes de mando, inutilizando las naves incluso si les costaba la vida. Y estaba funcionando. A este ritmo, calculó Tanya con gravedad, toda la red de interdicción podría colapsar en 10 o 20 minutos. Y cuando eso sucediera, la flota rebelde se dispersaría al hiperespacio, y esta emboscada cuidadosamente preparada se convertiría en un sangriento e inútil punto muerto. La pantalla táctica se actualizó de nuevo. Su puente se estremeció mientras nuevos impactos sacudían al excoriator. Los destellos del fuego lejano de turboláser de la flota rebelde eran ahora visibles incluso a simple vista, brillantes lanzas verdes y rojas cruzando el vacío. «Nos están apuntando», informó Draneir, con voz sombría pero tranquila. Los ojos de Tanya se entrecerraron. Podía sentir la tensión en la tripulación aumentando, su fe en la cadena de mando desmoronándose con cada segundo que pasaba. «Nos están desangrando mientras estamos aquí sentados», murmuró entre dientes, apretando los puños con las manos enguantadas. Minuto tras minuto se escapaba, cada uno como un cuchillo retorciéndose en las entrañas de Tanya. Los rebeldes luchaban con una determinación suicida, y aún así la flota imperial mantenía el fuego. Entonces, como guiados por una repentina inspiración divina, o quizás simplemente por la fría brillantez de su comandante, la flota rebelde cambió su objetivo. Su fuego convergió en el Executor y el Excoriator, bombardeando la nave insignia y su nave gemela con toda su fuerza. La cubierta del Excoriator se estremeció bajo los repetidos impactos. La compostura de Tanya, la máscara de calma cuidadosamente cultivada que mostraba ante su tripulación, se había desvanecido. La furia ardía en su rostro a la vista de todos. Activó el holocomunicador, y la imagen de Piet apareció fugazmente. «Almirante de flota Piet». Casi rugió. Su voz denotaba una rabia apenas contenida, formal en el trato, pero desprovista de respeto. «Esto es una locura. Esta es nuestra victoria. Ya hemos ganado». Como para recalcar sus palabras, otra ráfaga de fuego verde salió disparada del superláser de la Estrella de la Muerte, vaporizando otro crucero Mon Calamari y, con él, una fragata Nebulon B que había quedado atrapada en la explosión. La onda expansiva dispersó a los cazas estelares de ambos bandos como hojas en una tormenta, e incluso alcanzó a uno de los destructores estelares de la primera flota, desgarrando su casco y lanzando fuego al espacio. «Pero tenemos prohibido disparar», insistió Tanya, con la voz ronca de furia. «Almirante, ignore las órdenes del emperador. Recapacite. Estamos a punto de perder una batalla que ya está ganada». La voz de Piet resonó con más fuerza que nunca. «Seguiremos las órdenes del emperador, Comodoro. Al pie de la letra». Gritaba ahora, tan alterado como ella, pero su lealtad permanecía inquebrantable. Esa era la diferencia entre ellos. Piet obedecería hasta el final. Tanya no. Te estás matando a ti mismo, y a toda esta flota, con tu obediencia. Replicó ella con sarcasmo. ¿No lo ves? Sus generadores de escudos están caídos, su formación se está rompiendo. 5 minutos de fuego sostenido los aniquilarían. Y nosotros aquí sentados mientras nos atacan. Mientras discutían, ocurrió la catástrofe. Los generadores de escudos del Executor en el puente explotaron en una cegadora cascada de fuego. 4 X-Wings rebeldes se abrieron paso para asestar el golpe final. Un segundo después, varias partes del puente fueron alcanzadas, llamas brotaron de la torre de mando, y el Executor comenzó a escorarse, liberando la atmósfera mientras su tripulación moría por cientos, pero el puesto de mando principal permaneció intacto. Los cazas rebeldes viraron para realizar otra pasada, pero esta vez los TIE Defenders los interceptaron, sus láseres cortando los escudos de los X-Wings con implacable eficiencia. Los 4 rebeldes quedaron reducidos a escombros en segundos. Desvíen la máxima potencia a los escudos. Piet le gritó a su personal, con voz ronca, mientras llegaban informes de daños. En el Excoriator, Draneir se volvió hacia Tanya, con voz tensa. Escudos al 50%. La voz de Draneir rompió el caos, urgente e inquebrantable. Los ojos de Tanya se fijaron en la pantalla holográfica, con la mandíbula tan apretada que pensó que se le romperían los dientes. La trampa era perfecta. La soga estaba cerrada.
los rebeldes estaban acorralados, y sin embargo, con cada segundo que pasaba, la oportunidad del imperio de una victoria total se alejaba más de sus manos. Un minuto más así, lo sabía, y tal vez no viviría para ver el resultado. Colgó la llamada holográfica con pie a mitad de la frase, sus desesperados intentos por salvar el executor se desvanecieron en el silencio. Lentamente, se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Conéctenme con la segunda flotilla. El oficial de comunicaciones vaciló un instante, y luego obedeció. Tanya respiró hondo, con la voz fría y firme como una espada. A todas las naves de la segunda flotilla, dijo, cada palabra cargada de autoridad, se les ordena disparar a discreción. Un silencio sepulcral se apoderó del puente. La orden era de insubordinación. Todos lo sabían. Pero la expresión de Tanya era impasible, y nadie se atrevió a cuestionarla. No moriría allí. No por un emperador cuyos días estaban contados. No por el orgullo de un hombre entronizado en una estación de batalla, jugando a la guerra mientras su flota se desangraba. No moriría por los errores de cálculo de nadie más que por los suyos. Un segundo después, el vacío se iluminó. Los turboláseres de toda la flotilla dispararon al unísono, una tormenta de lanzas verdes atravesando la oscuridad. Los escudos rebeldes se encendieron y colapsaron bajo el bombardeo. Las fragatas se hicieron añicos. Los destructores se desintegraron bajo el fuego concentrado. En apenas 30 segundos de fuego sostenido, una docena de naves enemigas quedaron reducidas a escombros humeantes. En el holoproyector, la imagen de Piet reapareció, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la furia. Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido, un crepitar de rabia apenas contenida. Te someteré a consejo de guerra por insubordinación. Gritó. No me importa que seas el oficial favorito de Vader, ni siquiera su favorito. Te ejecutaré por esto. El insulto quedó suspendido en el aire como un disparo de blaster. Los oficiales en el puente miraron nerviosamente a Tanya, esperando su reacción. No dio ninguna. Su expresión ni siquiera se inmutó. Simplemente volvió la mirada a la pantalla holográfica, cuya fría luz se reflejaba en sus ojos apagados, y habló con voz de acero helado. Continúen el bombardeo, ordenó, cada palabra deliberada, definitiva. La prioridad del objetivo es cualquier nave con generadores de escudo operativos. Inutilícenlas. Mátenlas. No dejen escapar ni una sola. La tripulación obedeció sin dudarlo, su confianza y lealtad a Tanya superaban su miedo al alto mando imperial. El puente zumbaba con sombría eficiencia mientras las dotaciones de artillería disparaban contra la flota enemiga. Tanya no tenía intención de morir allí. Por lo tanto, la victoria era la única respuesta, incluso si eso significaba la amenaza de ejecución. Todo lo que Piet representaba moriría con la segunda estrella de la muerte, y cuando el polvo se asentara, su padre tomaría el control de la galaxia. Piet permaneció rígido en el podio de mando, con el rostro pálido pero sereno, la mente acelerada. ¿Qué podía hacer? La orden del emperador había sido absoluta. Ninguna nave capital debía disparar. Desobedecer era traicionar a la máxima autoridad del imperio, cometer suicidio político y personal. No pudo dar ese paso. Mientras sobreviviera a esta batalla, cualquier resultado aún podría ser favorable. Sobrevivir primero, justificarse después. Ese era el único camino que le quedaba. El puente tembló violentamente cuando las baterías de defensa puntual del executor cobraron vida con un estruendo, llenando el vacío con fuego verde. Cientos de cazas estelares rebeldes rodearon al superdestructor estelar, pero la gran cantidad de TIE Defenders presentes significaba que no se acercarían fácilmente. El error que les había costado sus generadores de escudo no se repetiría. Piet exhaló, recomponiéndose. Observó como uno de los Defenders pasaba velozmente por la escotilla, acribillando un ala con fuego de cañón. El caza rebelde comenzó a estrellarse contra el casco, con este en llamas. Piet sintió un destello de confianza. Bajen los escudos de protección sobre las escotillas. No se permitirá que los restos de los rebeldes obtengan más victoria que ellos mismos. Estaban resistiendo. El executor no sería destruido, señor. Gritó de repente uno de los oficiales, con pánico en la voz. El ala ha recuperado el control. Está en rumbo de colisión. Piet se giró justo a tiempo para verlo. El ala dañado, expulsando plasma, se precipitaba hacia ellos a una velocidad imposible. Entonces se dio cuenta de que su trayectoria no era aleatoria. Apuntaba directamente al puente. Concretamente, a él. Los escudos antiexplosión, alférez. Gritó alguien. Piet no pudo distinguir quién, tan ahogado quedó el repentino clamor por el estruendo de su corazón. Demasiado tarde.
rugió Piet, perdiendo la compostura mientras se lanzaba hacia la puerta blindada más cercana. Pero no había tiempo. El ala se estrelló contra el puente en un destello cegador de fuego y metralla. La mirilla se hizo añicos y la cabina de mando quedó destrozada al instante. Los que no murieron en la explosión fueron lanzados gritando al vacío, sus cuerpos aplastados y congelados en segundos. El último pensamiento de Piet, antes de que el vacío lo reclamara, fue que había obedecido hasta el final, y que no había significado nada. El Executor había perdido su puente principal y la flota había perdido a su almirante. La capitana permanecía rígida en el puente secundario del Executor, la fría luz de las consolas iluminando su pálido rostro. Su situación era catastrófica. La mitad de la red eléctrica de la nave estaba fuera de servicio. El puente principal había desaparecido, destrozado por la carga suicida. Y ahora los informes que llegaban eran peores de lo que jamás hubiera imaginado. Los propulsores de maniobra están fallando en varias cubiertas, gritó un oficial, con la voz quebrada a pesar de su entrenamiento. Los propulsores principales funcionan a menos del 30% de su eficiencia. El control de dirección no funciona. Los nudillos de la capitana se pusieron blancos mientras apretaba el borde de la consola de mando. La nave de guerra más grande de la galaxia, el orgullo de la Armada Imperial, se estaba desmoronando bajo sus pies. Activen manualmente los sistemas de propulsión, ordenó, con voz firme a pesar del creciente pánico en la cubierta. Desvíen la energía de los reactores auxiliares si es necesario. No me importa si tienen que cortar el soporte vital en todas las cubiertas no esenciales. Señora, ya lo hemos intentado, dijo otro oficial, negando con la cabeza. El daño a los conductos del reactor es demasiado extenso. No podemos generar suficiente empuje para contrarrestar la gravedad. Gravedad. Miró la pantalla táctica, con el estómago revuelto. La enorme estructura del Executor comenzaba a inclinarse lentamente, su morro se inclinaba inexorablemente hacia la superficie del pozo gravitatorio artificial de la Estrella de la Muerte, lo suficientemente grande como para mantener estables en órbita la estación de batalla y su flota de apoyo, que ahora atraía al superdestructor estelar averiado como un imán. Abrió un canal al centro de operaciones de la Estrella de la Muerte. Aquí la capitana Lysara a bordo del Executor. Debes alterar la órbita de la Estrella de la Muerte. Su campo gravitatorio nos está llevando a una trayectoria de colisión. La imagen del comandante de la estación de batalla, Moztia Gergerrod, cobró vida. El hombre parecía sereno, casi distante. Capitana, la Estrella de la Muerte no puede alterar su rumbo durante la batalla, dijo secamente. Nuestra trayectoria está fija. Nuestro sistema de puntería con superláser requiere una estabilidad total. Cualquier cambio pondría en riesgo la flota rebelde. Nos destruirás. Ladró ella. Destruirás el Executor. ¿Entiendes lo que dices? Entiendo perfectamente, respondió el hombre con tono cortante. Pero no hay nada que pueda hacer. Las órdenes del emperador son claras. La estación mantendrá el rumbo. Por un instante, el puente secundario quedó en silencio, excepto por las sirenas de alarma y el crujido del metal mientras la proa de la nave se inclinaba aún más hacia abajo. Lysara respiró hondo, temblorosa, y cerró las comunicaciones. Muy bien, dijo por fin. Señala todas las cubiertas. Ordenen una evacuación inmediata. Los oficiales a su alrededor se quedaron paralizados, asimilando el peso de sus palabras. Es una orden. Espetó, con voz cortante. Todos a bordo, abandonen el barco. La orden se repitió por el intercomunicador, resonando por los pasillos dañados del barco. Los tripulantes corrieron hacia las cápsulas de escape y los hangares mientras los mamparos de emergencia sellaban los compartimentos rotos. El capitán se mantuvo erguido en el puente secundario, la cubierta temblaba bajo sus botas, mientras el ejecutor su nariz se inclinó aún más, su titánica figura se arrastró hacia la estación de batalla de abajo. La vista a través de la mirilla era una pesadilla. La superficie de la Estrella de la Muerte crecía a cada segundo, llenando el cielo como un muro inmenso e inescapable. Ojalá, murmuró entre dientes, metiendo la mano en su abrigo del uniforme y sacando una pequeña petaca, que el emperador no hubiera sido tan maldito idiota. Su voz era tranquila, pero amarga. Ya no quedaba ira, solo resignación. Dio un largo trago, el ardor del licor la tranquilizó mientras las sirenas sonaban a su alrededor. Alerta, resonó la computadora de la nave por los altavoces del puente, con un tono frío y mecánico. 2 minutos para la colisión. 2 minutos para la colisión.
A su alrededor, los oficiales trabajaban frenéticamente para coordinar la evacuación, sus voces se superponían mientras transmitían órdenes a los miles de tripulantes que aún buscaban cápsulas de escape y hangares. Los observó por un momento, sintiendo un extraño destello de orgullo. Eran leales hasta el final. Como capitana, era su deber permanecer hasta el final, supervisar la evacuación, dedicarle a la tripulación cada segundo que pudiera. Y como capitana, también era su deber hundirse con su nave. Se arregló el uniforme, tapó el frasco y lo guardó en el bolsillo. Cuando llegara el final, lo afrontaría de pie, intentando salvar a tantos como pudiera.